Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Bueno, para continuar con el tema, espero que lo primero que sigáis todos bien, que estéis bien de salud y bueno, para no aburriros demasiado, pues por eso he decidido pues seguir dando estas clases por vídeo. Tengo que deciros que bueno, la participación en el chat respecto a las dudas que vayan apareciendo en estas sesiones de vídeo sobre las preguntas del tema, pues, hombre, es conveniente que las hagáis lo antes posible para no acumular demasiadas, ¿no? Tened en cuenta que la forma de respuesta mía es tecleando y la verdad es que no es que sea yo una maravilla con la rapidez del teclado, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco. Vamos a seguir avanzando en cuanto al tema. Bueno, deciros que no tengo nada, ¿eh? Vamos a ver 1.3, que es el contrato de compraventa internacional. Y vamos a hablar del preámbulo como último punto de este punto 1, y el preámbulo y los documentos. Bueno, en cuanto al preámbulo, tiene que hacer referencia a lo que es antes previo al contrato, sobre todo los trámites y gestiones que han dado lugar a ese contrato. Por ejemplo, si había una licitación, que no sé si recordáis que cuando normalmente una entidad pública, ¿eh? O también una empresa privada puede hacerlo perfectamente, pero es más común en el tema público, pues pretende asignar una determinada obra, una determinada compra de bienes, y entonces pues lo que decide es crear un pliego de condiciones sobre los que, bueno, pues las distintas empresas se tienen que ir amordando y evidentemente pues la decisión que toma esa administración o esa empresa irá en función de las ofertas, pero que claro, estarán siempre supeditadas a este pliego de condiciones. Incluso normalmente ese pliego de condiciones se incrementa, lo que se llaman mejoras, que es sencillamente, bueno, pues cumplir lo que se pide y luego da un poquito más. Quizás en ese poquito muchas veces está la diferencia para que esa licitación ¿eh? se, en fin, se decante por la oferta que está haciendo nuestra empresa. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo que todas las demás, damos el pliego de condiciones y luego añadimos algo que le resulte interesante a la parte que contrata, ya sea una empresa privada o ya os digo, una entidad pública, bueno, pues posiblemente ese contrato pueda inclinarse hacia nuestra oferta. ¿Vale? El concurso, bueno, pues lo mismo, también es algo parecido a la licitación y evidentemente es un presupuesto y muchas veces lo que prima es el precio. ¿Vale? Bueno, eso por un lado, tendríamos que tenerlo en cuenta, evidentemente, porque el contrato se tendría que basar en ello. Luego también la motivación de las partes. Bueno, ¿qué motivos llevan a estas dos empresas a intentar de llevar a cabo el negocio que nos ocupa, de una compra-venta pues, de bienes o de servicios? Bueno, pues tendremos que tenerlo bastante claro, sobre todo para que bueno, sea una buena base para llevar a cabo ese contrato. Y luego el origen conexión de ese contrato con otro. Tener en cuenta que los contratos no son como islas, que solamente se hace un contrato de compra-venta, se compra la mercancía y ya está. Como ya os dije, hay mercancías que son complicadas y que llevan consigo, pues, por ejemplo, un contrato de servicios del tipo know-how. O sea, nosotros vendemos la mercancía, pero también hay que vincular un contrato de servicio para explicar un poco a lo mejor el montaje o a lo mejor la formación del personal que tenga que llevar a cabo los trabajos con ese tipo de maquinaria. Tener en cuenta, pues, no sé, que se venden incluso pues fábricas enteras, refinerías enteras, y evidentemente el personal hay que formarlo. Entonces hay una vinculación de contrato. Bueno, realmente, bueno, incluso pueden ser origen, pues, por ejemplo, del suministro de piezas. Nosotros podemos vender una maquinaria, pero evidentemente se puede generar un contrato que tenga como origen precisamente la venta de esa maquinaria, pero que sea un contrato diferente, puesto que ya se trataría de un contrato de suministro. O sea, de que nosotros vamos a proporcionar las piezas que esa maquinaria necesite
en cuanto puedan tener un desgaste o cualquier tipo de avería, y entonces pues tendremos un contrato diferente del principal, que sería un contrato de compra-venta, y tendríamos uno encadenado que sería de suministro. Antes, evidentemente, de llevar a cabo el contrato, tendremos que tener en cuenta esas circunstancias. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a los documentos preparatorios, pues ya os digo, podemos hablar de pliego de condiciones, podemos hablar de presupuesto, podemos hablar incluso de agenda. Normalmente hay los países asiáticos, Japón, antes de empezar incluso la negociación, ya vimos que, bueno, que había que presentar lo que era una agenda de los pasos que se iban a seguir, y que, bueno, no había otra opción. O sea, esa agenda debía de aprobarse por las partes y una vez aprobada la agenda, entonces comienza la negociación. Entonces, bueno, pues puede ser también uno de los que veremos. De todas formas, más adelante, como no aparecen bien, porque aunque se clique, no aparece porque está en PDF, no aparecen ese tipo de documentos, pues lo que haré será incluir un anexo, que ya os dejaré en la MUDES, para detallar a qué documento nos estamos refiriendo y si es posible, pues poner un ejemplo de ello. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a entrar más en faena, y vámonos ya a lo que es el contrato de compraventa internacional, lo que es su estructura. Qué parte forman el edificio que estamos intentando construir cuando llegamos al acuerdo de este negocio jurídico que hemos comenzado con una negociación, y que ahora podemos decir que el fin de fiesta de esa negociación es este contrato de compraventa internacional. Evidentemente, después de una ardua negociación, de haber trabajado tanto, sería penoso que precisamente por no hacer bien ese edificio, esa estructura, esa de la relación comercial que vamos a tener, pues se venga abajo más adelante. Bueno, pues la estructura consiste principalmente en lo siguiente. Primero, vendedor y comprador. Evidentemente tenemos que dejar muy claro, muy definido, quién es el comprador, quién es el vendedor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dos partes? ¿Quién es el exportador? ¿Quién es el importador? Esto tiene que estar perfectamente claro. Entonces, bueno, en la primera piedra, por decirlo así, de la estructura, es saber quién es los que van a entrar dentro de ese negocio jurídico, ¿vale? Los que van a adquirir bien el servicio y los que van a vendérselo, ¿de acuerdo? Y tendrán la obligación de pago. Bueno, pues eso es lo primero. Luego, del comprador y el vendedor, tendremos que definir el producto. Bueno, el producto no siempre tiene que ser, ya lo he dicho, pues incluso por una maquinaria muy compleja, no siempre tiene que ser un producto sencillo. El producto puede ser muy complicado. Nunca debemos de ser, por decirlo así, roñosos, no debemos de cortarnos a la hora de expandirnos lo que haga falta para definir ese producto. Este producto tiene que estar muy claro, muy claro, ¿de acuerdo? Porque ese producto es la base del contrato. O sea, es lo que el vendedor va a vender al comprador. Entonces, es prácticamente, por decirlo así, casi la base de este negocio jurídico. O sea, si no hay producto, no hay nada. No se va a realizar ningún contrato de compraventa porque no se va a realizar ninguna compraventa. Entonces, ese producto tiene que estar bien definido. Si hablamos ya de un servicio, todavía más, porque es mucho más complicado, ¿vale? Porque es el objeto de esta transacción y, bueno, tiene que estar muy claro. Bueno, luego la cantidad. La cantidad, bueno, pues, cuántas unidades, volumen de esas unidades, evidentemente, porque tendremos que, cuando lleguemos al punto en temas de transporte y demás, veremos, bueno, si estamos hablando de contenedores, si estamos hablando de grupajes, en fin, si estamos hablando de mercancía que determinan el medio de transporte, porque no pueden utilizarse otros, en fin, debemos saberlo bastante, ¿vale? Y todo lo que sea medible, ¿vale? Me refiero en cuanto a, pues ya digo, volumen, longitud, altura, todo lo demás, ¿vale? Bueno, pues ya llegamos a la otra parte, por decirlo así, puntiaguda del tema, que es el precio, ¿vale? El producto, ya hemos dicho que principalmente, bueno, es del vendedor, lo tendrá que definir muy bien el vendedor, lo tendrá que tener muy claro, el comprador también sabe lo que quiere comprar y tiene que ver que eso
que quiere vendernos la otra parte se ajusta exactamente a lo que nosotros queremos comprar. Y bueno, el precio, pues normalmente suele ser una de las principales bazas, el principal punto de negociación. Siempre se intenta de conseguir, bueno, el mejor precio posible. Ya hemos visto que aplicando un Incoterm u otro, los precios varían, que bueno, que encontramos valores añadidos no solamente en lo que es el producto, sino también podemos buscarlos en el transporte. En fin, es una parte bastante importante y por supuesto tenemos que poner tanto el total de la operación, ¿de acuerdo? Como los precios por unidad, ¿vale? Se deben de especificar ambos, ¿vale? Luego las condiciones de pago. Bueno, el precio es importante, pero a ver cuándo vamos a cobrar o cuándo tenemos que pagar también es importante, ¿eh? Y sobre todo, ¿cómo? No es lo mismo un crédito documentario que una transferencia. ¿De acuerdo? Hay una garantía, hay un tipo de documentación, en fin, hay un manejo diferente. Entonces, las condiciones de pago siempre hay que dejarlas bastante claras, intentar, bueno, de que sean las más seguras posibles, sobre todo para el vendedor, evidentemente, que es el que va a recibir el pago, tiene que asegurarse bastante que tanto el tipo como el plazo se correspondan con lo que las expectativas que tiene. Bueno, luego la garantía, bueno, si no hay una claridad sobre la capacidad que tenga, por ejemplo, el comprador de hacer el pago, bueno, pues se pedirán siempre, por ejemplo, un aval bancario. Una cosa muy normal, de pedirlo y nadie debe de pensar es que no se fía, que no se es que, oye, que yo tengo que cobrar y no se tiene bastante dinero, porque cada uno está en un país, tenemos una divisa, tenemos una situación diferente y, en fin, las cosas cuanto más segura y más tranquilo esté uno, mejor. Bueno, las condiciones de expedición se refieren al transporte, los embalajes, etcétera. Bueno, los tipos de transporte ya he dicho que depende mucho del producto. Evidentemente hay transporte que se harán normalmente por barco, porque son mercancías de poco valor añadido, muy voluminosas, y entonces, bueno, pues se harán por barco. Otros, sin embargo, se harán, por ejemplo, por avión, porque tienen un gran valor añadido, no tienen un gran volumen ni gran peso, y entonces, pues interesa que se hagan de esa manera, porque lo que nos interesa en ese tipo de mercancía es más el tiempo, el plazo de entrega, que lo que es el transporte. ¿Vale? Bueno, la entrega. Bueno, la entrega, la fecha, evidentemente es muy importante, tenemos que tener preparado todo. Nuestro proceso de producción puede depender de esa entrega. Nuestros clientes también pueden depender de esa entrega. Entonces, esa fecha tenemos que dejarla muy clara, incluso incluyendo, ya veremos que hay unas cláusulas que son cláusulas de penalización, que en el momento que, bueno, que se entrega la fecha no corresponde con la que se ha pactado, pues entran en funcionamiento, por decirlo así, una serie de mecanismos que lo que hacen es que precisamente se compense a la parte que no ha recibido la mercancía en fecha, para que, bueno, pueda un poco reducir las pérdidas que le puede haber ocasionado. ¿Vale? Y sobre todo la forma de entrega. Acordaros, por ejemplo, cuando utilizamos un Incoterm, el lugar aparece determinado y la forma también es una de las partes que debe incluso yo creo que añadirse, porque también debería de determinarse ahí. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la validez, aquí hay un pequeño error en los apuntes, porque pone validez de vigencia de la oferta. En realidad no es vigencia de la oferta, es vigencia del contrato. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un contrato de suministro y este hace referencia a que ese suministro se va a producir durante 2 meses, bueno, pues tendremos que darle una validez del contrato de 2 meses. Si el contrato, por ejemplo, es hasta una determinada, no sé, la licitación, pues la entrega de una mercancía hasta un determinado momento, pues también tenemos que especificarlo. Y hay un límite de tiempo para que ese contrato surta efecto hasta ese momento, tendremos que ponerlo en esta cláusula. ¿Vale? Y por último serán los aspectos legales. Lo que dije que era muy importante, como es la ley aplicable, ya sabéis que si no se hace ni referencia a ninguna de las leyes, tanto internacionales como nacionales de los países, tanto del importador como del exportador, tendremos que abocarnos a aplicar los principios UNIDROIT. ¿Vale?
no hay ninguno, entonces los unidos. Por supuesto, los tribunales de arbitraje, ya sean internacionales, de la Cámara de Comercio Internacional, o bueno, si se ha llegado al acuerdo de que sean determinados nacionales, a cuál nos estamos refiriendo. ¿Vale? Y por último, bueno, el tribunal competente, si evidentemente no se llega a un acuerdo en cuanto a arbitraje, que normalmente es lo más barato y lo más ágil, el 90% de los problemas se resuelven en cortes de arbitraje con un laudo, que se llama, que es lo que emiten estas cortes de obligado cumplimiento, pero bueno, si este arbitraje no se coloca en esta cláusula, bueno, tendremos que poner lo que es el tribunal competente.